Bien, en la clase del lunes, que ustedes todavía no vieron, lo que hicimos es dar algunas definiciones de qué es la historia. Empezamos además dando algunas definiciones de qué somos los hombres, porque en general todos tenemos una imagen más o menos ingenua. Nosotros pensamos que son los hombres, que es la especie humana, nosotros. Pero no, en general no solemos reflexionar, no solemos pensar qué tipo de bicho es el hombre. Entonces, para pensar qué es la historia, tenemos que entender que nosotros somos seres que solo podemos desarrollarnos en sociedad y que ese mismo desarrollo en sociedad genera determinadas particularidades, entre otras que somos los únicos que podemos aprender y enseñar, somos los únicos que tenemos lenguaje verbal, somos los únicos que pensamos con ese lenguaje y somos los únicos que acumulamos experiencia. Y esta acumulación de experiencia social es lo que nosotros conocemos como historia. Es decir, que en principio la historia no es en absoluto esta idea con la cual ustedes en general vienen acá y que han aprendido en la escuela, que la historia son los hechos ordenados del pasado. Eso no es la historia. Ustedes van a tratar de estudiar la historia así, es decir, ir estudiando fechas, ir estudiando nombres, y cuando hagan esto en esta materia les va a ir mal, ¿sí? Si ustedes intentan estudiar como estaban las fechas, esta batalla, este nombre, esta fecha, en esta materia les va a ir mal, porque esta materia de lo que se trata es de la historia científica, la historia que intenta acercarse a la realidad. Y la realidad no son nombres y fechas, está hecha con nombres y fechas, pero no es eso. La realidad es cómo se mueven las sociedades. Y en ese movimiento de las sociedades lo que tenemos que entender es qué formas adquieren. Y eso no se puede aprender haciendo líneas con fechas y nombres. Por eso la línea de tiempo no nos sirve, por eso no nos sirve aprendernos las fechas de las batallas, para nada, sino que lo que nos sirve es entender qué formas tiene cada sociedad a lo largo del tiempo y por qué se mueve y por qué no se mueve. Lo que vamos a hacer esta clase, a ver, el núcleo de nuestra materia, el corazón de nuestra materia, como tenemos muy poco tiempo para estar juntos, nosotros no podemos dar cuenta de todo el movimiento a lo largo de la historia de las sociedades. El núcleo de nuestra materia es el desarrollo del capitalismo y su paso a un sistema imperialista. ¿Y qué quiere decir eso? Eso va a empezar la clase que viene. La clase del lunes y la clase de hoy es para que ustedes no piensen que el capitalismo siempre fue. El capitalismo es un tipo de sociedad que en la historia es muy reciente, ¿sí? No tiene más de 200 años y la historia de la humanidad tiene cientos de miles de años, ¿sí? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en la cabeza que el capitalismo, que es la sociedad actual, no existió siempre y no va a existir siempre, que todas las sociedades han ido cambiando, que aparecen en la historia, que se desarrollan de alguna manera y después entran en crisis y desaparecen. Para eso está la clase de hoy, para que vean en la humanidad por qué formas distintas de organización pasó la humanidad. En principio, una de las cosas que decimos en la clase del lunes es que los procesos históricos son universales. Esto es, que dadas ciertas condiciones, se dan en distintas partes del mundo y en distintas épocas. Por eso tampoco podemos hacer una línea de tiempo desde los inicios de la humanidad hasta el capitalismo, porque nosotros vamos a ver
que hubo sociedades que son las primeras de hombres que se dedicaron a la caza y a la recolección de alimentos, que aparecieron hace cientos de miles de años y llegaron hasta el siglo XX, y sociedades que pasaron a la producción de alimentos, a la agricultura y a la ganadería, y que también aparecen hace miles de años y todavía hay. Y sociedades que pasaron de los grandes imperios, como conocemos el imperio inca o el imperio egipcio o el imperio babilonio, estos imperios del egipcio se empieza a desarrollar hace más de 3.000 años y el imperio inca hace 650, y sin embargo tienen muchos elementos en común. Unos aparecen en África hace miles de años, otros aparecen en América hace algunos cientos de años, y sin embargo son el mismo tipo de sociedad. Eso es lo que quiere decir que los procesos históricos son universales, que dadas determinadas condiciones, vemos sociedades que son comparables, decimos nosotros. No son iguales, porque una característica de la historia es que no se repite y que está configurada por personas que van armando su propia historia. Por lo tanto, la historia nunca puede ser una sociedad igual a la otra. Pero lo que sí vemos es que hay sociedades que están organizadas sobre los mismos principios. Por eso ustedes van a ver que en la ficha que tienen que leer para esta clase, que tendrían que haber leído ya, damos algunos ejemplos. Hablamos del Ayllu andino, hablamos en algunos casos de los imperios como el egipcio y como el incaico, pero no desarrollamos la historia de estos pueblos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en esta clase no es que aprendan cómo fueron los incas o cómo fueron los egipcios, sino qué tipo de sociedad tenían. Muchas de estas sociedades de imperio también llegaron hasta el siglo XX. Por eso no se puede hacer una línea de tiempo. Sí es cierto que algunos tipos de sociedades aparecen primero y otras aparecen después. No puede haber grandes imperios donde solo hay cazadores-recolectores, porque con gente que caza para vivir, yo no puedo tener tiempo, porque me tengo que ocupar todo el día de seguir al mamut, o a lo que sea, para cazarlo, no me puedo dedicar a hacer una pirámide. Por lo tanto, las configuraciones, las formas que tienen estas sociedades depende del número de personas, depende de la tecnología y del grado de acumulación de conocimientos. Entonces nosotros tenemos un primer momento de la humanidad donde todos los hombres son cazadores-recolectores, que es lo que hay primero, pero no es que después necesariamente pasan a ser grandes imperios, sino que en algunos lugares pasan y en otros lugares no pasaron nunca. Y por eso todavía hay grupos de cazadores-recolectores, ya ahora en lugares donde nadie llega, digamos, porque la sociedad capitalista es una sociedad global. Tiende a destruir todos los otros formas sociales y a uniformarlas dentro del capitalismo. Pero hasta la llegada del capitalismo y en un fenómeno que nosotros vamos a ver la clase que viene, que es la invasión de Europa al resto de los continentes, hasta ese momento las formas sociales en cada lugar eran muy diversas, incluso unas pegadas a otras. Si ustedes ven, por ejemplo, una película que se llama Apocalipto, una película que tiene como 10 años, un poco más, que la dirige Mel Gibson, van a ver que en un mismo territorio, que es un territorio en México, en lo que actualmente es México, hay un gran imperio y al lado una tribu de cazadores-recolectores. Es decir, no solo en espacios distantes hay distintos tipos de sociedades, pues nosotros estamos acostumbrados a que en todo el mundo hay la misma.
pero en otras épocas históricas, incluso bastante recientes, porque es una película que está ambientada en el siglo XVI, es decir, hace 500 años, pegada a un gran imperio con sus palacios y sus gobernantes, hay aldeas que se dedican a la caza y a la recolección y que viven de otra manera. Por eso es importante esta clase, que vamos a ir muy rápido, vamos a atravesar unos millones de años de historia en una sola clase. Como lo vamos a hacer muy rápido, es importante que tengan, que hagan una buena lectura del apunte y sobre todo que abandonen las ideas y los preconceptos que ustedes traen. Voy a dar un ejemplo de una cosa que nos pasó el año pasado, que nos hizo mucha gracia. Nosotros vamos a decir ahora que las primeras diferencias que registra la humanidad son las diferencias de género, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres, porque todas las diferentes sociedades están armadas sobre un registro de diferencia, sobre la creación de diferencias. Como cada sociedad entiende a los que son diferentes, se organiza. Todas las primeras sociedades, por eso decimos que son universales, porque todas en esto lo comparten esta primera diferencia entre hombres y mujeres, que no tiene en absoluto, para nada, la misma diferencia que hay hoy entre hombres y mujeres. En las primeras sociedades, lo primero que se registra es que la mujer tiene el poder de dar a luz, de tener descendencia, que para esas sociedades era lo principal, porque si no desaparecían. Por lo tanto, las mujeres eran muy poderosas, porque no se sabía que había una relación entre las relaciones sexuales y la procreación. Por lo tanto, se pensaba que de una forma mágica las mujeres solas tenían los hijos. Y todos los hombres tenían los roles de lo que hoy llamaríamos padres, ¿sí? Que no tienen para nada que ver de todas maneras la función que hoy tienen los padres. Estas mujeres tan importantes de los primeros tiempos, como efectivamente además mientras están embarazadas y mientras están amamantando no pueden ir a cazar, se dedican en general a tareas de recolección en el lugar. Eso no tiene nada que ver con limpiar la casa. Digo esto porque en los parciales del año pasado aparecía la división de género como la ven ustedes. Los hombres salían a trabajar y las mujeres limpiaban la casa. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a barrer la caverna? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes no pueden leer los materiales, no porque no se entiendan, sino porque todo el tiempo ustedes tratan de meterles a los materiales lo que ustedes piensan del mundo. Lo que ustedes piensan del mundo es muy importante, pero vinieron a la universidad a pensar de otra manera. ¿Sobre qué base piensan? Sobre lo que ya tienen. Pero para aprender tengo que comparar lo que yo pienso con lo que estoy aprendiendo. Y hay ciertas cosas que van a tener que cambiar. Así como decimos, olvídense que la historia es el pasado y que es una sucesión de fechas. Olvídense porque eso no es la historia. También nos pasó el año pasado que trataban de aprenderse las fechas y los nombres, que van a enloquecer y van a desaprobar. Sí o sí. Porque no hay manera de aprenderse 4 millones de años de historia, todo lo que pasó, porque además no sirve para nada. Así como tienen que abandonar esa idea de la historia, tienen que abandonar las ideas de familia que tienen ustedes. Una de las características de las sociedades anteriores al capitalismo es que la familia que nosotros tenemos en la cabeza hoy, que además no es real, todos sabemos que esta familia de padre, madre, hijos es una idealización. La mayor parte de nuestras familias hoy tiene
los hijos de los maridos, los hijos de las mujeres, de distintas generaciones, los que viven con los abuelos, los que viven con los tíos, con los madrinos. Por lo tanto, esa imagen idealizada de familia capitalista, donde el padre trabaja y la madre limpia la casa, eso en general ha existido muy poco en la historia. Cada uno puede revisar su propia familia, las familias que tiene, pero esa es familia capitalista. Las familias anteriores al capitalismo son variadas. Como es muy importante como organización social la familia, en cada una de las sociedades que está descrita en la ficha, tiene particular atención en contarles cómo eran estas familias y en ponerles cada vez la atención de que no piensen con lo que llamamos familia hoy. Entonces, primera indicación, yo tengo que comparar lo que yo traigo con lo que estoy leyendo, y si es distinto, voy a tener que cambiar mi idea. No para la vida cotidiana, ustedes en la vida cotidiana pues seguir pensando que la familia, madre, padre, hijos la creó Dios y nunca va, lo que quieran. Pero para la historia está demostrado que eso no es así. Por lo tanto, para la vida de ustedes personal hacen lo que quieren, para la universidad estudian y conocen las cosas que nosotros por lo menos sabemos que están comprobadas científicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, empecemos con la sociedad. Pásame. Un segundito. No importa que no se vea demasiado, porque esto, además porque lo van a tener este PowerPoint, pero lo que quiero con esto es que abandonen la idea de que los hombres descendemos de los monos. Si alguno piensa que tiene un antepasado mono, será un problema personal. Nosotros, o pensará que tiene un antepasado monono, pero no descendemos de ninguna manera de los monos, y mucho menos en una línea, como muchas veces hemos visto, donde hay un mono y se va parando y se convierte en hombre. ¿Conocen esa línea de evolución? Eso es absolutamente mentira. No éramos monos antes y no nos fuimos parando. Lo que muestra esto es que los monos y los hombres tienen un antepasado común o antepasados comunes, ¿sí? Los más remotos antepasados comunes los tenemos con todos los seres vivos, que son los organismos unicelulares, las amebas. Y nadie diría, nosotros descendemos de las amebas, pero todo lo que hay en la naturaleza desciende de organismos unicelulares, ¿sí? Como no vamos a decir eso, y no vamos a decir una mentira, no descendemos de los monos, sino que tenemos antepasados comunes. A partir de esos antepasados comunes, se han encontrado rastros arqueológicos de distintas, por eso van a ver que hay rayitas distintas y no una, ¿sí? De distintas formas de evolución de estos antepasados comunes que se llaman homínidos, es decir, los antecesores, la mayor parte de las cuales se pierde porque no se adaptan a la naturaleza. La mayor parte de estas líneas de homínidos se pierden y hay dos en particular que van a sobrevivir, que son las últimas, las más recientes. Una es el sapiens sapiens, el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, y los neandertales, que conviven y se cruzan entre sí. Son dos especies animales diferentes, ¿sí? Las otras se pierden antes. Ya les dije que lo van a tener, no para que se lo aprendan de ninguna manera, sino para que vean cosas que en general desconocen de cómo son los orígenes de la humanidad. En cada uno van a ver estas distintas especies animales, qué cosas podían hacer de las que hacemos nosotros y qué cosas no podían hacer. En principio, tanto el sapiens sapiens como el neandertal, la característica es que pueden utilizar herramientas y pensar el trabajo que van a hacer.
Después, con el tiempo, el neandertal también desaparece y queda solamente el sapiens sapiens. Para nosotros esto es muy importante porque nos saca de la idea de que el hombre fue creado como un animal privilegiado y sí o sí hubiera sido creado y somos los más importantes de la creación. Los hombres somos como cualquier animal y sobrevivimos de casualidad porque hubo condiciones para que esta especie sobreviva. Podríamos haber sido como los dinosaurios y desaparecer, ¿sí? La humanidad está en la Tierra de casualidad. No es una creación maravillosa de nadie, es una evolución de una especie. Tan de casualidad estamos que otros que tenían características comunes desaparecieron, ¿sí? Por lo tanto, podíamos desaparecer y de hecho, como todo en la historia, aquello que aparece puede desaparecer. Es decir, que la especie humana, así como en un momento apareció, puede desaparecer. ¿Por qué es importante esto? Porque en general las personas tenemos esta imagen de que somos lo más importante del mundo y que eso nos da derecho, además, a controlar toda la naturaleza. Y así es como la hacemos pelota, y en eso ponemos en riesgo no solo la supervivencia de las especies que van desapareciendo, etcétera, etcétera, sino nuestra propia supervivencia. Y efectivamente, la humanidad está en condiciones hoy de desaparecer. Por lo tanto, y esto está muy vinculado al sistema capitalista, que es el mayor responsable de arruinar la tierra. Por lo tanto, nosotros no podemos manejarlo como somos tan importantes y somos únicos en el universo y qué sé yo, esto va a sobrevivir. No, así como estamos de casualidad en la Tierra, así podemos desaparecer y así tenemos que tener la conciencia que en un universo donde hay millones de mundos, seguro que hay formas de desarrollo sociales y de pensamiento y animales que nosotros ni conocemos. Es decir, una primera cosa para cualquiera que haga ciencias humanas es entender que no somos los reyes del universo, sino que, como las demás especies animales, somos lo que se llama contingentes, es decir, casuales. En la ficha de introducción hay otras características de la especie humana y están en la clase del lunes. Pasemos. Estos hombres tienen su origen en África. Gran parte de los homínidos y el sapiens sapiens tiene su origen en África. Es muy importante esto, todos, porque hay una idea de que hay razas y que son distintas genéticamente. Todos tenemos los mismos antepasados, es decir, nosotros somos sapiens sapiens, todos salimos de África. A partir de su origen africano, digo porque en general África es un continente bastante despreciado y bastante arruinado, ya vamos a trabajar bastante sobre África. A partir del surgimiento de los sapiens en África y a lo largo de millones de años, nadie piense que un señor salió caminando de acá y llegó hasta Sudamérica, sino que a lo largo de millones de años los grupos se fueron diseminando por todo el mundo, millones de años. Sí, en el caso de América, ustedes saben que el poblamiento principal pasa por acá, por el estrecho de Bering, en un momento de aumento de los glaciares, donde esto no estaba separado, y más o menos este pasaje hacía 20.000 años, hace unos 20.000 años. Pero, digo, no piensen que hubo un señor que vino caminando, sino que hubo grupos que se sentaron acá, vinieron otros que los empujaron y se sentaron acá, vinieron otros que los empujaron, sí, y así se van corriendo, a lo largo de miles de años. ¿Está? Otro. Esto es lo mismo, nada más que visto de una manera más dinámica.
de cómo salen de los lugares que se ve un poco mejor, cómo salen y más o menos cuándo van llegando a los distintos lugares. Bien. Para nosotros, ahí aparecen, ¿no?, más claramente las migraciones. No solo hubo migraciones por el estrecho de Bering, sino por mar, lo cual implica por el océano un dominio de la tecnología impresionante. Imagínense lo que es ir en algún tipo de barco o de balsa desde hacia Oceanía hasta América del Sur. Esto también nos permite pensar que esto que nosotros decimos hombres primitivos, en realidad conocían pocas tecnologías, pero las tecnologías que tenían eran muy refinadas. Eran muy expertos en algunas cosas que hoy nosotros no podríamos hacer, ¿sí? Los quiero ver yendo en balsa. De hecho, algunos investigadores lo han hecho con mucha dificultad. Hay algunas películas, por ejemplo, hay una que se llama Kon-Tiki, que está cada tanto en la tele, y que muestra cómo algunos investigadores reproducen el tipo de embarcación que se usó en ese momento para hacer estas travesías. Pero ellos, porque son muy aventureros, estuvieron a punto de morirse varias veces. Imagínense miles de personas pasando por este océano de un lugar a otro. Bien, grupos de cazadores-recolectores, entonces. Lo primero que es interesante, esta es una imagen, una pintura totalmente fantasiosa, pero lo que a mí me parecía interesante es que vean que tanto las mujeres como los hombres están al cuidado de los niños. Y tienen una particularidad, que es que tienen poca tecnología, pero muy refinada, y lo usan con mucha... son muy expertos, porque imagínense con flechas que tienen punta de piedra cazar un mamut, ¿sí? No es fácil cazarlo con un rifle, con mira telescópica, no mamut porque ahora no cazamos mamut, pero digo animales grandes, tigres, leopardos, con un rifle de mira telescópica. Imagínense con arcos y flechas o con lanzas con una punta de piedra. Es decir, que tienen poca tecnología, pero la tecnología que tienen la usan de manera extraordinaria. Bien. Las formas de vivienda que tienen es en cavernas, o empiezan a construir casas, y tienen una forma familiar que nos interesa, donde el núcleo son las mujeres y donde los hombres se organizan por generación. Los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Cada uno tiene una función y sus organizaciones son de grupos. En todos lados grupos pequeños. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cazar, no puedo cazar 1000 mamuts. Tengo que cazo lo que puedo para comer ese día. Por lo tanto, si fuera un grupo muy numeroso, se acabaría la fauna rápidamente. Por lo tanto, son grupos pequeños, y en esos grupos pequeños, los intercambios, por eso tenemos que abandonar nuestra imagen de familia, los intercambios sexuales son dentro del grupo por generación. ¿Esto qué quiere decir? Todos los hombres con todas las mujeres de esa generación. No hay, como hay ahora, este es mi marido, este es mi mujer, no existe eso. ¿Sí? Los intercambios, sí, lo que hay en todo el grupo humano es alguna prohibición de intercambios. Alguna, no importa cuál. Nosotros tenemos lo que se llama regla de incesto, es que los que son parientes muy cercanos, padres con hijos, hermanos entre sí, no pueden tener intercambios sexuales, porque eso nosotros sabemos que no siempre ocurre, pero además está legislado que no. Todas las sociedades tienen alguna prohibición sexual, pero son todas distintas. Nosotros creemos que estas prohibiciones, como por ejemplo de padres a hijos o hermanos entre sí, son naturales, pero no lo son, son sociales. Muchas sociedades tuvieron prohibición de intercambios sociales de padres a hijos, pero no de hermanos entre sí, o prohibiciones sexuales de hermanos entre sí, pero no de padres a hijos, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros creemos que son naturales, pero no lo son, ¿sí? Bien. Otro.
Es importante en esta ficha que ustedes tienen, lo que más nos interesa es cómo se crean las diferencias sociales. Ya dijimos la primera diferencia de género, y es una diferencia que no implica sometimiento. Nosotros estamos acostumbradas a que las diferencias sociales implican que unos grupos están sometidos a otros, ¿sí? Conocemos la discriminación, conocemos la explotación, conocemos la dominación de género. En estas sociedades son sociedades de cooperación. Todos cooperan con todos porque si no se mueren. Por lo tanto, no hay dominación, hay cooperación. Pero sí hay registro de la diferencia. Y en estas estatuas de los primeros grupos, lo que se ve es la enorme importancia de las mujeres y sobre todo de las mujeres unidas a su posibilidad de procrear y de alimentar a sus hijos. Por eso está tan sobredimensionado. Fíjense que a nadie le importa la cara. Piensen en las revistas ahora. ¿Te quieren vender un par de zapatos y ponen la cara de la modelo o no? Y si no, el culo, ¿sí? No ponen los zapatos, ¿sí? Para estas sociedades la cara no es importante. ¿Qué es importante? Aquellos órganos que le permiten a la mujer preservar la especie. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Les gusta? Bueno, nunca más va a ser así, esta clase es muy particular. Bien. Así que no se relajen. Bien, ¿qué características? Estas son, bueno, acá hay arcos y flechas, no importa, yo les puse algunas cosas. Lo que sí me interesaba es que vean cómo son pequeños grupos. Sería muy útil que vean Apocalipto, si pueden que se la bajen, por ahí podemos poner un link, para que vean cómo es una sociedad de cazadores-recolectores. Y acá tienen un área de caza, que es de este grupo. ¿Por qué no pueden cazar en todos lados? Porque relativamente cerca hay otro grupo. Adentro del grupo cooperan, afuera del grupo se pelean, porque se pelean por el territorio, por los recursos naturales, etc. Por eso son sociedades pequeñas. Una de las características que nosotros tenemos que aprender de la historia en general, y esto está puntualizado en la clase del lunes, es que todas las sociedades hacen todo al mismo tiempo. Resuelven su economía, es decir, transforman la naturaleza para sobrevivir. Se organizan políticamente, que al principio es en torno a estas familias. Políticamente quiere decir que se distribuye el poder de determinada manera dentro del grupo. En estas formas de cooperación, el poder está bastante distribuido. Las mujeres eran muy poderosas, seguramente los mejores cazadores eran muy poderosos y seguramente los ancianos, que eran los que transmitían la experiencia, también tenían poder. Piensen las diferencias que hay entre estas sociedades y las sociedades actuales, donde los ancianos los tenemos tirados en algún lugar, donde las mujeres tienen un sometimiento importante y donde solo un sector reducido, particularmente de hombres con bastante riqueza económica, dirigen el mundo, ¿sí? Estas son sociedades donde la política es completamente diferente, está distribuido el poder. Entonces, organizan su economía, organizan la política y organizan sus ideas, porque desde el principio las sociedades simbolizan, es decir, piensan su realidad y la expresan de alguna manera. Estas sociedades no tienen religión. Sí, esta idea de que las religiones existieron siempre también tienen que olvidarlas. Las religiones en el mundo son muy recientes, ahora vamos a ver cuándo aparecen, ¿sí? Estos grupos no tenían ninguna religión y lo que pensaban era que los animales eran lo más importante del mundo, en los cazadores y en los recolectores, que
las vegetales eran lo más, mucho más importante. Yo lo encontré acá, pero pueden ver en internet, en casi todas las imágenes, no sé, estas que son de también, acá me parece que hay algunos hombres, pero la verdad que está bastante mala la imagen, donde aparecen hombres y animales, los animales siempre aparecen más grandes o mejor dibujados. Fíjense acá, donde de los hombres aparecen solo las manos y donde los camélidos, esta es una pintura del sur del territorio de la Argentina, de la cueva de las manos, donde los camélidos aparecen muy bien dibujados. Fíjense la imagen de este toro que está en una cueva de España, cómo se muestra su movimiento, la calidad de la pintura, lo cual dice que se le dio mucha bolilla porque en realidad se piensa que lo sobrenatural es la naturaleza. Entonces no tiene nada que ver con estas religiones que nosotros tenemos hoy, donde los dioses, Dios, es la imagen y semejanza del hombre, ¿sí? O como está puesto, siempre al revés, los hombres son en semejanza de Dios, pero ¿qué quiere decir? Que somos iguales. En cambio, en estos mundos, lo más importante son los animales. La vida del pensamiento sobre lo mágico siempre existió, porque el hombre se tiene que explicar de alguna manera la vida y la muerte, que es una cosa muy angustiosa, porque los hombres somos los únicos animales que sabemos que nos vamos a morir. Y esto es algo muy angustioso para todos, porque además sufrimos la muerte de nuestros seres queridos y muchas veces sufrimos el temor por nuestra propia desaparición. Por lo tanto, todos los pueblos han simbolizado formas sobrenaturales por las cuales, digamos, procesar la angustia que nos da el miedo, la insatisfacción, el miedo a la muerte, el dolor, el amor. Cuando nosotros decimos que estas formas son universales, las vemos porque incluso en la manera de pensar lo sobrenatural son muy similares. Estos que se llaman dólmenes están en el norte, creo que en Escocia, y son de hace miles de años. Estos que se llaman menires son de los valles calchaquíes, acá en Tucumán, y tienen algunos cientos de años. Cuando nosotros decimos la historia es universal y tiene rasgos comparables en distintos lugares, en distintas épocas, quiere decir lo mismo. Nosotros podemos pensar que entre esta sociedad que hace esta construcción y esta sociedad hay muchos rasgos en común. En principio, su manera de tramitar, digamos, de procesar sus miedos y su relación con lo sobrenatural. Vamos. En un momento de la historia muy separado en el tiempo, en unas regiones y en otras, solo en algunos pocos lugares se desarrolla la agricultura. O sea, pasan de ser cazadores-recolectores a producir sus propios alimentos, a entender cómo se reproducen los animales y domesticarlos, y a entender cómo se producen los cereales, básicamente, y domesticarlos. Esto ocurre en ciertos lugares de África alrededor de 10.000 años. En ciertos lugares de Asia, ¿no me lo enfocás un poco? Bueno, no importa. En ciertos lugares de China, de lo que es China, son unos 4.500 años. En ciertos lugares de, ¿cómo se llama? El núcleo de Cercano Oriente, alrededor de 10.000 años. Y en América del Norte, alrededor de 3.000 años, en América del Sur, alrededor de entre 9.000 y 4.000 años. Es decir,
en lugares sin contacto entre sí. Estas flechas lo que quieren mostrar es para dónde se fue, pero en cada lugar es independiente. Y lo que es interesante para nosotros, y ahí otra vez vemos la universalidad, porque no ocurre en un solo lugar, porque si ocurriera en un solo lugar sería una creación casual. Ahí está, ¿no? Se ve mejor. No, se ve bien esto. Si fuera en un solo lugar sería casual seguramente, pero acá vemos que ocurre en diferentes lugares sin contacto entre sí y en muy diferentes épocas. Entonces aquí se ve que son rasgos universales. La manera en que ocurre es diversa. En algunos lugares porque la sequía agotó a los animales en las plantas, en otros lugares al revés, porque tenían muy buenas condiciones y entonces se desarrollaron. Son diversas los porqués, eso también es interesante, que con distintos porqués diversas sociedades llegaron al mismo lugar. Pero tienen, como ya dijimos, que tienen elementos universales, es decir, que son iguales o muy parecidos. Estos procesos de desarrollo de agricultura tienen algunos rasgos comunes. Una es la velocidad, son relativamente rápidos. Si nosotros tenemos idea de que los hombres fueron cazadores-recolectores durante cientos de miles de años, estos procesos que tienen 2.000-3.000 años son rápidos. Nadie piensa que ocurrió en una semana, ¿sí? Pero en tiempos históricos, decimos, son relativamente rápidos. Bien, una es la velocidad. Otra es que todos generan un enorme crecimiento de la población, porque ya no tengo que ir persiguiendo el mamut, sino que ahora me quedo, crío la vaca, crío el cerdo, y entonces puedo alimentar, o planto el trigo, planto el maíz, planto la papa, y eso me permite alimentar grupos mucho más numerosos de personas. Fíjense, estas son aldeas. Otra vez aparece esto de la separación en el tiempo y en el espacio. Esta es una aldea actual en un lugar de Asia Menor, no me acuerdo en dónde, del Cercano Oriente, y esta es una aldea del siglo X, digamos, que son bastante más antiguas, de hace más o menos, ya había aldeas así hace más de 5.000 años en América, esta es de la zona andina. Fíjense, el núcleo poblacional mucho más denso, y este es el área de cultivo. Es decir, en relación a las plantas que decíamos grupos de 30 personas, estas son las casas miradas de arriba, ¿no? La densidad que pueden tener, Es decir, la población crece muy rápidamente y se agrupa en unidades mayores. De todas maneras, en las sociedades estas de agricultura, los pueblos, como necesitan un área de agricultura separada uno de otros, pero suficiente para mantener el grupo, tampoco son de miles. Estos grupos que están y que se llaman aldeas y que en el área andina se llamaron ayllu, que es el ejemplo que tienen en la ficha, son de algunos cientos de personas, 100, 200, no mucho más, porque tienen que sostenerse con su propia agricultura. Pero lo que sí es cierto es que crece la población de manera inmensa. Y el otro rasgo es esto que decíamos, no, todavía no lo pasé, que son universales, es decir, que ocurren de manera original en distintos, original quiere decir sin contagio, sin contacto entre sí, en distintos lugares, en distintas épocas. Bien. Estas formas de agricultura hacen que cambien las familias. Toda sociedad tiene una forma familiar diferente y sobre esa forma familiar se organiza la economía, porque cada unidad de producción va a tener una relación familiar, pero ya no de sangre, sino que supuestamente, como son tantos, tienen un antepasado común, un antepasado mítico, en general un héroe o lo que se llama un tótem,
que es un animal maravilloso, algún antepasado mágico que emparenta hacia todo el resto de la comunidad pariente. El parentesco, que es entonces lo que surge como forma de relación social, a diferencia de los lazos consanguíneos de esta misma familia con la misma sangre que son los grupos de cazadores-recolectores, el parentesco entonces es una forma que parece una relación biológica, parece una relación de sangre, pero que ya no lo es, ¿sí? Que tienen un antepasado común, que no es real, además, y que los organiza. ¿Cómo los organiza? Entre los que somos parientes cooperamos y con los que son de afuera no cooperamos, ¿sí? Por lo tanto, estas son sociedades que, como los cazadores-recolectores, siguen cooperando entre sí, es decir, todos producen. Es muy importante que tengamos conciencia de eso porque es muy distinto a nuestra sociedad. En nuestra sociedad, las mayorías producen la riqueza y las minorías se la apropian, ¿o no? La gente trabaja y recibe un sueldo, pero crea una riqueza, que esto lo vamos a ver, muchísimo mayor que va a otro lado. Estamos de acuerdo con eso, supongo. Estas sociedades, todo el mundo trabaja y el reparto de lo que se trabaja se hace en relación al parentesco. Depende qué relación tienen entre sí, depende cuánto cooperan y cuánto distribuyen. Ahora lo vamos a ver. Pero además, en función de eso, se organiza la política, quiénes dirigen y quiénes no dirigen. En estas sociedades, si bien siguen siendo de cooperación, ya hay una diferencia, por eso van a ver que hablamos mucho del arco de la diferencia. Las sociedades de cazadores-recolectores son sociedades igualitarias donde solo se ve diferencia hombre-mujer. En estas sociedades se empieza a ver más diferencias y esas diferencias tienen una jerarquía, es decir, que algunos dentro de la comunidad van a empezar a ser más importantes. Los que se dedican a curar, los curanderos, los que se dedican a observar la naturaleza, que se llaman chamanes, ¿sí? En algunas sociedades nosotros los llamamos para cortar chamanes a todo, pero bueno, en algunos se llamará con sus propios lenguajes. Los que pueden dirigir en la guerra contra otro grupo empiezan a tener ciertos privilegios. ¿Por qué nos interesan muchos privilegios? Nos interesa dos cosas de estas sociedades. ¿Por qué seguimos diciendo que son de cooperación y sobre bases todavía que no implican que unos están, como dirían ustedes, sobre otros? Primero, porque estas jerarquías son reversibles, a diferencia de nuestra sociedad, donde los poderosos nacen en familias de poderosos y siguen siendo poderosos. En estas sociedades, cuando alguien ya no cumplía esa función importante, no era más poderosa. Y lo mismo con lo que recibía por estos servicios que prestaba. Seguramente, si una persona sabia curaba a una cantidad de la población, esa población le hacía regalos. Y por ahí se hacía un poco más rico que los demás. Pero eso no hacía que dejaran de hacer su trabajo como todos los demás, en el campo, con los animales, con la agricultura. Y además, en todos estos pueblos, los que son más ricos tienen la obligación de solventar a los que, por algún tipo de desgracia, que es la sequía, lo que haya pasado, a los que por alguna razón tuvieron dificultades. Es decir, que estas personas más importantes también son importantes porque guardan para los demás. Fíjense qué diferencia con la sociedad actual, donde los que tienen más sacan más, ¿sí? Los que tienen menos en general suelen tener cada vez menos. En estas sociedades, los que tienen lugares políticos tienen que ser más ricos que el resto para cuando no hay devolver. Esta regla se llama reciprocidad y es la organización económica de los pueblos agricultores. Esta reciprocidad
se mantiene muy transformada entre los pueblos que ha tenido esta comunidad a épocas relativamente recientes, por ejemplo los pueblos andinos, se mantiene hasta ahora entre las mismas aldeas. Y eso es lo que nosotros conocemos como cuando se chaya, ¿sí? ¿Por qué se chaya? Porque todos hicieron la casa en común y entonces la familia que recibió la casa devuelve a los que trabajaron con un asado, con un homenaje, con una fiesta, se trabaja en común, se intercambian las herramientas, esto de los compadres y las comadres es también estas formas de intercambio que se llaman reciprocidad. Yo me ocupo de tus hijos, te puedo ocupar de los míos. Es lo que originalmente son los compadres y las comadres, ahora es lo que bailamos juntos. Pero tienen esta raíz sobre las reglas de reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Coopero con el que coopera conmigo y no perjudico al que coopera conmigo. No se puede perjudicar a aquel que ha trabajado conmigo. No le puedo sacar ni sus bienes ni apropiarme de parte de su riqueza. ¿Está claro? Eso es la reciprocidad. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base se hace la reciprocidad? Ahora sí pasamos. Pasamos. Estas son formas de aldeas, de productores, de alimentos, de agricultura. Se hace sobre la base del parentesco. Es interesante para nosotros, es una lista de palabras de cómo se dice en el mundo, en un ayllu andino, hacia el siglo XVI, los distintos parientes. Los parientes lejanos tienen un nombre, el tatarabuelo paterno-materno tiene otro nombre, el bisabuelo paterno-materno tiene otro, la bisabuela tiene otro, el abuelo y la abuela tienen otro, el padre tiene el otro, el hijo del padre tiene otro, la hija del padre tiene otro, el nieto o nieta tiene otro, el hijo o hijo de la madre tiene otro, 39 nombres para tipos de parentesco distintos. Fíjense que nuestra sociedad tiene pocos nombres. Tenemos padre, madre, abuelo, tío, sobrino, nieto y no mucho más. Y nos faltan nombres para muchas formas familiares que hoy están vigentes. Por ejemplo, mi nieta es la hija de mi marido, pero no es la hija de una hija mía. Yo la llamo nieta y de hecho tengo una relación de nieta, pero tendría que tener un nombre distinto a la nieta que es hija de una hija. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene la hija de mi marido conmigo? ¿Qué es mío? Hijastra es un nombre de paso. En realidad las hijastras en las familias griegas eran las hijas de alguien que había muerto. ¿Sí? Pero en este caso la mamá de Fernanda vive. ¿Sí? Entonces no hay un nombre para este parentesco. ¿Qué relación tiene Fernanda con mi hermana? ¿Sí? No tenemos nombres para parentescos reales que hoy existen. Por ejemplo, mi hermana es hija de mi papá, pero no de mi mamá. ¿Qué nombre tiene la relación entre mi hermana y mi mamá? Mi hermana se ocupa de mi mamá, la cuida de mi mamá de Buenos Aires y mi hermana también. ¿Qué relación tienen? No es hija de mi mamá, es hija de mi papá. ¿Qué relación tiene mi hermano Emilio, que es hijo del tercer marido de mi mamá? No es hijo ni de mi mamá ni de mi papá. Y sin embargo hemos vivido, no ha sido adoptado, obviamente adoptado es una regla legal. ¿Se entiende? Nuestra sociedad no le da bolilla a los parientes y tiene muy pocos nombres y sin embargo las personas creamos reglas de familia que van mucho más allá de lo que la ley o los nombres aparecen. En estas sociedades, que esta tiene 39 nombres distintos, muestra la importancia que tenía
en esta sociedad saber quién era cada uno dentro de la familia, porque en relación a quién era, se cooperaba de una manera o se cooperaba de la otra, o no se cooperaba, se repartían los bienes de una manera o no se repartían, y tenían derecho a usar o no usar la tierra, porque la tierra es de propiedad de la comunidad entera, no existe la propiedad privada de la tierra, y tienen derecho a una parcela o no la tienen. Por eso es tan importante, nosotros decimos que estas sociedades de agricultores están organizadas económica, política e ideológicamente en función del parentesco. Eso es lo que quiero decir. Otra. Las maneras del desarrollo tecnológico de estas comunidades es muy enorme. Nosotros acá tenemos los casos en todas las sociedades de agricultores, son realmente maravillosas, y lo que muestran es cómo a lo largo de miles de años estos pueblos lograron dominar naturalezas muy inhóspitas. Acá tenemos como ejemplo los andenes de cultivo del área andina, cómo hicieron en lugares que todo su territorio es montañoso para lograr producir alimentos para decenas de miles. Por ejemplo, en la zona de la Quebrada Ipuna que nosotros tenemos acá, había 100.000 habitantes, es decir, muchísimos más de los que hay hoy en ese mismo territorio, y se alimentaban muchísimo más de lo que se alimentan hoy, con todo un sistema, sobre todo, que permitía la irrigación y la concentración de de la humedad. Uno de los ejemplos que tenemos de eso, que si se conoce, está reconstruido, si no lo conocen, se los recomiendo, es Coctaca, ¿sí? Un poquito al norte de Humahuaca, donde de manera extraordinaria estos pueblos lograron darles de comer a 100.000 cuando hoy se mueren los chicos de desnutrición, con toda la tecnología, etc. Otro. Los lugares en donde se desarrolla la agricultura, este es otro mapa de lo mismo, ¿no? Son estos lugares donde son los núcleos donde se desarrollan de manera independiente. Otro. A partir y de la misma manera que la agricultura en ciertos lugares del mundo, no en uno, pero en muy pocos, muy separados entre sí, otra vez en el tiempo y el espacio, ocurren fenómenos que llamamos revolución urbana, que crean un nuevo tipo de sociedad que se llaman sociedades tributarias, en donde, que tienen la base de la misma sociedad de agricultores de las aldeas, es decir, eso se mantiene tal cual, pero sobre ellos, y porque han logrado producir lo que nosotros conocemos como excedente, es decir, producir más de lo que necesitan para comer, pueden mantener a dos tipos de personas que antes no existían. Por un lado, a un sector que ya no va a trabajar en la comunidad y que van a ser a su vez sacerdotes, científicos, jefes políticos y jefes para la guerra, que es lo que ustedes conocen como emperadores, ¿sí? Que sobre todo tienen la característica de seducirse a sí mismos, que son la forma de los dioses en la tierra. En esta revolución urbana, que en algunos lugares, como ya dijimos, en Medio Oriente o en Egipto sucedió hace más o menos 3.000 años, y en América si es más o menos 600, aparecen las religiones por primera vez. ¿Por qué aparecen las religiones? Porque tienen que justificar que hay ciertos sujetos de esa sociedad que no son naturales y que tienen derechos que el resto de los hombres no tienen. Por eso aparecen las religiones. Vuelvo a decir atrás, las creencias sobre la sobrenatural existieron siempre, pero las religiones pensadas como seres sobrenaturales que tienen en general la forma de hombres y que aparecen en la tierra como hombres, esto aparece con la revolución urbana y antes no existió. Y tiene que ver con un conjunto de personas
que ya no va a producir ni agricultura ni ganadería, sino que se van a dedicar a recaudar. Chicos, si se van a distraer, se van, por favor. Porque no solo ustedes no entienden, sino que molestan a los compañeros. Y no lo digo más porque no son chicos de la secundaria. Entonces, a un sector que se va a dedicar a juntar lo que la gente produce, pero ya no para cuidar cuando hay malas cosechas, sino para enriquecerse a sí mismo. Es decir, que va a conseguir por primera vez en la historia que las mayorías trabajen para enriquecer a una minoría. Y eso se llama explotación. Es un tipo de diferencia particular, ya no es este es más poderoso y recibe algunos regalos y el respeto, o no es las mujeres tienen importancia y los hombres otra importancia, sino que es un tipo de diferencia particular que aparece en la historia donde un grupo reducido vive del trabajo de los demás. ¿Por qué es tan importante ver que esto aparece recientemente en la historia? Porque como así es nuestra sociedad, nosotros pensamos que esto siempre existió y siempre va a existir. Pero en realidad es muy reciente en la historia de la humanidad y como toda cosa que apareció, va a desaparecer. No es que siempre existió y siempre va a existir. Otra vez, y por eso están estas fotos, esta es una pirámide azteca, esta es una construcción también mexicana, que es el Machu Picchu del Perú, y esa es una pirámide, ¿cómo es? De Sumer, del cercano oriente. Otra vez, sociedades muy separadas en el tiempo y en el espacio tienen muchos elementos comunes. En principio su organización social. Todas tienen comunidades campesinas que siguen produciendo como cuando estaban en la época de la agricultura, con la diferencia que les van a dar tributos, es decir, los van a enriquecer. Todas tienen concentraciones urbanas, que son ciudades donde viven una cantidad mucho mayor de gente que no se dedica a la ganadería y de la agricultura, sino que dije dos tipos de personas, estas castas sacerdotales dominantes, que son a su vez científicos, sacerdotes y jefes guerreros, y otro grupo más numeroso, que es el de los artesanos y comerciantes. Estas sociedades son sociedades que producen entonces mucho más de lo que consumen, les permite mantener a las ciudades donde no se produce y donde se va a empezar a producir para comerciar, es decir, para intercambiar hacia lugares mucho más lejanos. Y para eso ustedes van a ver, porque ustedes van a tener una lista de 10 características que son universales, que comparten todas estas sociedades de la revolución urbana, que ya dijimos, separadas por cientos o miles de años unas de otras y por miles de kilómetros, tienen las mismas características. Las voy a decir rápidamente, las tienen en la ficha. En principio que todas tienen ciudades, antes no había ciudades. Después que en todas aparece esta especialización, por un lado están los campesinos, por el otro los artesanos, por el otro los comerciantes, y por arriba, no por arriba, sino los más poderosos que son las castas sacerdotales. Una cosa, otra cosa que se tienen que olvidar porque van a estudiar a hacer la escuela. No existen las sociedades como pirámides, no existen esas pirámides que han hecho todas las sociedades. Van a ver en la ficha que cada sociedad se organiza de una manera diferente y que guardan distintas relaciones entre sí, y esas relaciones no se pueden graficar como pirámides, sino que tenemos que pensarlas como distintos tipos de relaciones complejas. En principio, estas castas sacerdotales que plantean que son las formas de Dios sobre la tierra, están efectivamente en un estatus de sobrenatural. Por lo tanto, no es que están en la punta de la pirámide, están afuera de la pirámide. Para ese mundo son dioses, ¿sí? Por lo tanto, no pueden estar en la misma pirámide que los hombres, ¿sí?
Dentro de la producción campesina ya vimos que había sujetos más importantes y sujetos menos importantes. No son tan importantes como los sacerdotes, pero son distintamente importantes dentro de su comunidad. Por eso no pueden estar en la base de la pirámide todos juntos. Y los artesanos y los comerciantes, por supuesto que era distinto. Un comerciante que llevaba, por ejemplo, en el área andina, que es muy importante el traslado, lo que más se comerciaba en el mundo andino es el espóndilus, que es un caracol. Fíjense cómo cada sociedad además le da importancia a una cosa distinta. Si quieren ver espóndilus, lo que se ven es en el Museo de Salta, en el Museo de Alta Montaña, hay una cantidad de adornos con el espóndilus. El espóndilus es una concha marina que tiene como características muy hermosas, tiene un color medio anaranjado muy hermoso y por lo tanto era terriblemente apreciado como pieza de prestigio, más que el oro, ¿sí? Y por lo tanto lo que se intercambia, porque por supuesto en toda la área andina no hay espóndilus, hay solo en la costa, entonces se intercambia eso. Los comerciantes de espóndilus son muy importantes, pero la señora que vendía el antecesor de la empanada en la calle del Cusco no era para nada una persona importante ni rica. Por lo tanto, yo no puedo poner todos juntos en la pirámide. Por eso las pirámides no sirven, es una pavada inventada para el pueblo maestro para no laburar. Para no explicar realidades que son complejas. Y nosotros necesitamos entender sociedades complejas como lo son, porque nosotros vivimos en sociedades complejas. Bien, vamos a avanzar más rápidamente. Bueno, pirámides egipcias, todas estas sociedades son nuestras pirámides. Todas estas sociedades han invadido a otros pueblos y los han sometido. Para explotar, la guerra es fundamental. Nosotros tenemos muy naturalizadas las guerras, en nuestra época las guerras son espantosas, son absolutamente permanentes, se llevan millones de vidas, son situaciones horribles para todos. La guerra no estuvo siempre, aparece principalmente con estas relaciones de explotación. Es muy interesante para nosotros ver que con la revolución urbana aparecen muchas cosas nuevas. Aparecen los comerciantes, aparecen los artesanos, aparecen las religiones y aparece la guerra. Bueno, estas son plantas de ciudades, ya las verán cuando... Más ciudades, bueno, esta no sé, es otra pirámide, formas también de producción, de agricultura que trabajan para estas ciudades. Estos son campesinos de México que plantan sobre los lagos. Esto nos permite ver que la tecnología se desarrolla mucho. Y estos son enterramientos, estos son el señor de Zipán, donde ya se ve cómo estos jefes que han sido enterrados con otros, que han matado para enterrarlos con el jefe, porque el jefe es un dios y tiene que ser asistido en el cielo. Y acá ya se ven las placas de oro, el señor de Zipán, y fíjense que está enterrado con guerreros, con espada, con sus mujeres, que eran muertos para que los sirvan en la vida sobrenatural. Bueno, acá es otro, ¿no? Es un faraón que se fusiona con el dios, ¿no? Y va a su verdadero lugar, que es en la vida sobrenatural. Acá dicen, otras son distintas para que las vean, imágenes. Fíjense ya como, ¿por qué estos trajes? Porque hacen ver a estas casas sacerdotales como dioses. ¿Sí? Son distintos de los hombres, fíjense, con tocado, con plumas, con oro, etc. Y uno los ve, sobre todo con el sol, si ven Apocalipto van a ver esto. Bajo el sol que relumbra, se los ve realmente como dioses. Este esquema lo que nos muestra es cómo en estas sociedades se mantiene la reciprocidad, pero es una reciprocidad ya ficticia.
Nosotros dijimos, en las sociedades de aldea, todo el mundo coopera entre sí. Y si yo te doy maíz, vos me das lechón, qué sé yo. En la sociedad, que es un esquema de la sociedad incaica, los campesinos le entregan a su jefe, al curaca, que le da el Inca. Supuestamente, ¿qué le da el Inca a la comunidad? Le da protección, le da vínculo con los dioses, le asegura que las cosechas van a ser buenas. Pero nosotros sabemos que eso está asegurado por la naturaleza, y cuando no hay ningún Inca que lo pueda garantizar. Si va a haber sequía, va a haber sequía igual; si va a haber peste, va a haber peste igual; si va a haber inundación, va a haber. Sin embargo, entonces aparece como y esta relación es muy importante. Los campesinos entregan bienes y bienes materiales que sostienen a estos sectores, y reciben bienes simbólicos, en particular la protección de Dios. Esto es muy importante porque a partir de estas sociedades, esta forma de reciprocidad, que es una reciprocidad ficticia, se mantiene en parte en nuestra cabeza hasta el día de hoy. Nosotros sostenemos a nuestros gobernantes y supuestamente nuestros gobernantes nos devuelven orden social, garantizan la educación, la salud, la infraestructura, ¿sí? Y nosotros entregamos enormes cantidades de bienes, ¿sí? O sea que esta forma pero todos sabemos que nosotros podríamos organizarnos por nosotros mismos, que cada comunidad podría hacer sus obras públicas, que la seguridad se podría garantizar entre los vecinos, que en realidad esta reciprocidad es ficticia. Y es interesante porque aparece en esta época y se mantiene en la cabeza de la gente hasta el día de hoy. Nosotros creemos que pagamos nuestros impuestos para que nos devuelvan, ¿no?, como educación, como salud. Cuando no lo hacen, en general muy raras veces protestamos. ¿Qué decimos? Siempre fue así y así va a ser. ¿Qué va a ser? ¿No? Todos decimos un poco así. ¿Qué va a ser? Bueno, no siempre es así. Justamente lo que nos sirve esta clase tan larga, tan llena de cosas, es para entender que las cosas no fueron iguales nunca, y que durante miles de años las sociedades fueron distintas. Rápidamente, antes de que se vaya todo el mundo, las sociedades de explotación, como estas de la revolución urbana, se van a ir complejizando mucho, y a lo largo de la historia aparecen dos tipos de sociedades nuevas antes del capitalismo. Esto termina con la revolución urbana. Si querés ya pararlo. Estas dos que las tienen en la ficha, una es la sociedad esclavista. Nos interesa mucho porque es una sociedad muy rara, por un lado. ¿Por qué? Porque el esclavo no es una persona. Es la única sociedad en donde los humanos para esa sociedad no son humanos, son muertos en vida, porque los orígenes de la esclavitud, la clase empieza a las 12 y termina a las 2. Si no van a quedarse hasta las 2 de la tarde, háganla virtual, porque empiezan a salir y no terminó la clase, es una falta de respeto, ¿sí? Los que no se pueden quedar hasta el final, no vienen más, por favor, vienen para ver los videos. La principal característica es que el esclavo es un muerto en vida, es alguien a quien se le ha perdonado la vida en la guerra, o que es tan pobre que no podía vivir, y solo vive gracias a que vive como propiedad de otro. La esclavitud entonces tiene estas tres, en donde se ha dado otra vez en épocas y lugares muy distantes. Esclavos hubo en casi todas las sociedades desde la revolución urbana, pero sociedades esclavistas, que es lo que van a ver en la ficha, hubo en muy pocos lugares: Grecia, Roma y América después de la conquista. Las características en todas ellas son las mismas. Una es que los esclavos no son personas, dos que son propiedad privada de los amos, y tres que el amo tiene absoluto poder sobre esa persona, de vida, de muerte,
si va a tener de relaciones sexuales, de poder para sacarle los hijos, de impedirle intercambios sexuales. Es decir, para las sociedades esclavistas, el esclavo es una herramienta más de trabajo. Es como un buey, es como un martillo. Es un tipo de sociedad muy extrema en su monto de dominación, porque le saca lo que en todas las demás sociedades, aún las más explotadoras, se entiende, que es que las personas son personas. La sociedad esclavista entiende que los esclavos no son personas. Lo que pasa es que como sí son personas, una y otra vez los esclavos reclamaron por sus derechos y por lo tanto logran, en algunos casos con muchas luchas, ciertas características que les permiten ser un poco más personas, ¿sí? Esto léanlo. Estas sociedades esclavistas tienen miles de esclavos, es decir, una proporción de su población muy alta son esclavos y son los que realizan sobre todo el trabajo que permite tener bienes masivos para intercambiar a distancia. ¿Qué quiero decir? En Roma, cientos de miles de litros de aceite, cientos de miles de toneladas de trigo que se intercambiaban mediante barcos a mucha distancia. Es decir, que tienen que tener una gran proporción de la población, que sus dueños tienen que además ser grandes propietarios de tierras para que aplicaran sus esclavos, y que tiene que haber un gran comercio de bienes producidos por los esclavos y gran comercio de esclavos. Es decir, no es cualquier tipo de sociedad. Por último, la última que aparece históricamente, pero otra vez en distintos momentos, en distintos lugares, son las sociedades feudales. Cuando lean las sociedades feudales se van a dar cuenta que tienen muchos rasgos parecidos a la revolución urbana, porque también la producción es agrícola, porque también es familiar, porque también rinden tributo. Por eso algunos autores llaman tanto a las de la revolución urbana como a las feudales sociedades tributarias. La diferencia que tienen las sociedades feudales con las sociedades tributarias es sobre todo la organización política. Las sociedades de la revolución urbana son grandes núcleos, grandes imperios que tienen una gran cantidad de campesinos. Las sociedades feudales suelen ser sociedades pequeñas que producen sobre todo para el autoconsumo y para mantener a los señores feudales. Es importante que entendamos eso porque, por ejemplo, la clase que viene nos va a dejar o va a empezar cuando el feudalismo está desapareciendo en Europa y se va a crear en América. Por lo tanto, otra vez aparecen formas que aparecen y desaparecen en la historia, que tienen formas particulares y en donde otra vez, igual que las sociedades urbanas, la principal forma de pensamiento es la religión. Y eso también se parece. Así que los invito a comparar las distintas sociedades entre sí y que vean para la clase que viene como todas estas sociedades que conviven en el siglo XVI, conviven unas al lado de otras, las feudales con las esclavistas, las de la revolución urbana con cazadores recolectores, etcétera, conviven entre sí en el siglo XVI, van a sufrir una transformación socioeconómica, que es el capitalismo, y una transformación en la forma de pensarse a sí mismos que llamamos modernidad, y que va a cambiar para siempre la historia de todo el mundo y nos sigue afectando todavía a nosotros. Bien, todo esto va a estar la semana que viene colgado, un poco de paciencia hasta que le pongamos un poco de ritmo, lo van a poder volver a ver porque entendemos que una clase también está tan lleno de cosas, no es posible que se acuerden de todo. Tienen la bibliografía para repasar bien las características de cada uno. Sí. El PowerPoint lo subimos, pero no tiene texto, pero lo tienen para mirar las imágenes. Sí, lo vamos a subir porque es bueno. Bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes.